Yo creo que la arquitectura en el último cuarto de siglo, seguramente en Latinoamérica afectó menos, pero probablemente ahora afectará más porque Latinoamérica está creciendo, porque Latinoamérica necesita nuevas infraestructuras, pero creo que en el último cuarto de siglo la arquitectura cayó en una trampa, ¿no? Se desideologizó y pasó a ser un elemento de consumo. Al perderse esa ideología, esa necesidad de una arquitectura ligada con ciertas cuestiones sociales, la arquitectura se transformó en una especie de espectáculo. Esto está reflejado en las bienales de arquitectura, ¿no? Las bienales de arquitectura son como una farsa donde se vive una especie de fiesta endogámica de los arquitectos, ¿no? Entonces la arquitectura cayó en esta trampa que podríamos llamarla que se vendió a una cuestión casi de un mundo neoliberal, y perdió esa cuestión que había ganado durante el siglo XX, que era una arquitectura de construcción social. Me parece que ahora, con la crisis mundial, que seguramente afecta mucho menos a Latinoamérica, pero que probablemente esos mismos arquitectos que hicieron todo esta construcción de una arquitectura que llamamos del espectáculo, arquitectura icónica, como quieras llamarla, probablemente el peligro es que ahora esa arquitectura desembarque en Latinoamérica, o que busque otros mercados, porque los mercados europeos y de Norteamérica quebraron, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en un momento decisivo, me parece. La arquitectura espectacularizada se pone en crítica, se pone en cuestión. ¿Pero qué viene después de eso? Yo en la charla también hablo sobre una cuestión, ¿no? Que salimos de la cuestión icónica para entrar en la cuestión performática, ¿no? En la construcción de un discurso vacío, sin arquitectura, porque la arquitectura ya no se puede hacer porque no hay dinero, entonces construimos un discurso vacío. Yo creo que es el momento importante para dar un golpe de timón y empezar a crear una arquitectura tecnologizada, una arquitectura industrializada, una arquitectura de carácter, pero con un carácter social importante. Esto es fácil de decirlo, es muy difícil de hacerlo, pero el arquitecto tiene que convencer a la sociedad de que sirve para otras cosas más que para construir íconos, para construir monumentos a un proyecto capitalista, ¿no? Entonces, creo que la arquitectura se puede hacer, y la arquitectura debe hacerse para que sirva para el ciudadano, ¿no? Yo creo que uno de los problemas por qué mucha gente se niega a hacer crítica de arquitectura y empieza a hacer otro tipo de cosa, información, es porque los arquitectos se toman muy mal la crítica. Hay como una, por lo menos en el mundo latino, en el mundo en el que vivimos nosotros, en el que nos movemos nosotros, yo creo que la crítica se toma como una cuestión personal, y cuando la crítica debe trascender lo personal. La crítica es la construcción de un marco ideológico, de un marco donde movernos, no es una cuestión de un ataque personal. Yo tuve realmente gente que se enojó personalmente conmigo y que realmente no entendió que la crítica era una cuestión fundamental para que ellos puedan seguir trabajando. Era como una visión externa de su trabajo, y podía estar o no de acuerdo, pero podía utilizarla a su favor. En cambio, como hay tanta inseguridad, hay como una inseguridad en lo que se está haciendo, estamos en un momento difícil, en un momento de cambio, digo, en un momento de transformación del entorno en el que vivimos, de transformación de los paradigmas que la sociedad se mueve, que hay una inseguridad en lo que se está haciendo. Entonces, cualquier crítica que uno intente hacer se va a leer como un ataque personal. Entonces, claro, y ahí empalmándolo con la otra pregunta, surge esta idea del crítico que termina transformándose casi en un representante de artistas, ¿no? Yo creo que el crítico al final, porque bueno, hoy se critica a la figura o sea, hoy la arquitectura, por lo menos aquí, no sé, en Argentina o en Latinoamérica, probablemente estén todavía por llegar a ese paso, ¿no? Pero en Europa, y principalmente en España, que fue utilizada como un laboratorio del mundo de los Star Architects, ¿por qué? Porque trabajaron junto con el poder político en la posibilidad, había dinero, se podía crear nuevas infraestructuras y crearon todo este mundo de arquitectura espectacularizada. No solamente los arquitectos fueron los culpables, o sea, no solamente el arquitecto es el personaje diabólico, no solamente Calatrava, que Calatrava a mí me cae muy mal, o sea, no tengo ningún problema, o sea, me cae muy mal no como persona, porque no lo conozco, pero, o sea, como figura de arquitecto, o sea, la figura que el arquitecto
que encarna Calatrava no me interesa, se usa Calatrava como chivo expiatorio cuando hay un montón de otros arquitectos que vivieron en el mismo juego. Y en este juego también jugaron los críticos. Luis Fernández Galeano, que es el director de Arquitectura Viva y AV, se transformó, ya dejó de ser un crítico, una persona que opinaba sobre arquitectura, y se transformó en una especie de manager de ciertos arquitectos. Entonces, ese juego del crítico, manager, del crítico que juega a las dos bandas y que en realidad termina siendo un promotor, una especie de profesional del marketing, a mí me pone de muy mal humor, ¿no? Esta idea. ¿Por qué? Porque está tergiversando lo que es realmente la crítica. La crítica es muy difícil de ejercer porque hacer crítica es una cuestión de independencia que es muy difícil de tener porque las revistas no son independientes, porque dependen de otras, y la posición que uno tiene que tomar es casi de moverse con una independencia que es muy difícil de lograr. Una de las preocupaciones principales que yo tengo es definir o encontrar cuál es el punto donde estamos hablando de crítica. Me parece, de nuevo, que cuando se habla de crítica se habla de cosas muy amplias. Que el principal problema, y ahí estoy de acuerdo con cuando se habla de la muerte de la crítica, es que se está haciendo muy poca crítica y que se está haciendo muy poca crítica de valor. Ahora, de nuevo, tenemos los medios, tenemos las posibilidades, hagamos crítica que construya, que genere polémica, que genere discusión y que haga que la arquitectura crezca, o sea, que la arquitectura crezca en el momento en que se está dialogando, que se está generando una cierta inestabilidad, que se está dando no todo por hecho, que se está quebrando con la corrección política, ¿no? Con esta cuestión de la... Y me parece que por ahí va la cosa, no sé. Sinceramente no sé cuál es la crítica de nuestro tiempo, o sea, creo que por un lado la nostalgia no nos va a servir de nada, creo que lo que yo llamo la farsa o esta cuestión de democratización completa de la crítica y que todo el mundo, en cada comentario en un blog sea una crítica, creo que no es el camino, pero creo que debemos encontrar un punto donde la crítica empiece a servir, donde no se tome como una cuestión personal, sino que se tome como una construcción de un hecho abarcativo, de un hecho constructivo, y donde la crítica no se haga sobre cuestiones del pasado, sino que sea sobre cuestiones vivas, sobre cuestiones del presente, y que ahí podemos empezar a generar un marco donde hacer que la arquitectura tome un rumbo probablemente más interesante.